¿Qué significan las palabras la comunión de los santos? Esa es la pregunta número 54 del catecismo. ¿Qué significan las palabras la comunión de los santos? El catecismo responde, en primer lugar, significan que todos y cada uno de los creyentes tienen en común que son copartícipes de Cristo y de todas sus virtudes, pues son sus miembros. En segundo lugar, significan que cada uno de ellos debería usar dispuesta y alegremente los dones y virtudes que ha recibido para el beneficio mutuo y la preservación de todos los miembros. Al responder el catecismo, entonces, hermanos, ¿qué es la comunión de los santos? El catecismo ahora va a presentar dos dimensiones. Dos dimensiones esenciales, una dimensión vertical, que es nuestra unión con nuestro amantísimo Rey Jesucristo, pero también una unión horizontal, nuestra unión con nuestros demás hermanos creyentes. Pero todo parte de la comunión y de nuestra unión con Cristo. En Él nosotros compartimos una misma vida, una misma esperanza, una misma identidad, y es esa unión con el Salvador lo que nos impulsa entonces a servir a los demás con lo que nosotros hemos recibido de Él, edificando así juntos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así lo expresó John Gill. La comunión de los santos incluye no solo una participación común en los beneficios espirituales de Cristo, sino también una participación mutua en las cargas y necesidades de unos y otros. Así que, hermanos, demos inicio al primer lugar o a la primera parte de nuestra respuesta, que es el fundamento de la comunión, de que todos nosotros somos copartícipes de Cristo y de todas sus virtudes. La primera respuesta entonces, o la primera mitad de la respuesta del catecismo, establece ese cimiento firme, hermanos, sobre el cual se edifica toda la comunión de los santos. Leemos que todos y cada uno de los creyentes tienen en común que son ¿qué? Copartícipes de Cristo y de todas sus virtudes, pues son sus miembros. Esta es la dimensión vertical de la comunión, la raíz espiritual que da vida a todo lo demás. Sin ella no hay iglesia, sin ella no hay comunión real. Y el catecismo utiliza la palabra miembros, una imagen, mis hermanos, que es profundamente bíblica, que refleja claramente la enseñanza que nos da la Escritura de que la iglesia es un cuerpo vivo, un cuerpo unido orgánicamente a una cabeza que es Jesucristo. Y estos miembros están en una relación viva y espiritual que une a todos los verdaderos hijos de Dios. Son aquellos que por la fe forman parte de la iglesia de Cristo. La Escritura frecuentemente los llama santos. No porque sean perfectos en sí mismos, sino porque han sido apartados por Dios y transformados por su sola gracia. Pablo lo expresa, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6:11. Y a ellos, a los miembros, es a quienes les pertenece esta comunión especial. Por eso mismo se llama la comunión de los santos. La palabra de Dios, hermanos, hace referencia a esta comunión en diversos pasajes. Vamos a dos de ellos. El primero de ellos es Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Vamos todos a Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Mientras llegamos al texto, Pablo cuenta cómo Santiago, Jacobo, Pedro y Juan, mira lo que va a decir, le dieron la diestra en señal de compañerismo. Versículo 9.
Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y acompáñame también a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice así, ¿estamos allí? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis, ¿qué? Comunión con nosotros. Y mira lo que dice el apóstol Juan, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En otras palabras, hermanos, los creyentes todos reconocen a Cristo como su Señor, como su Salvador, como su Redentor. Los creyentes le entregan su vida entera, confiando solamente en su gracia para ser perdonados, para ser transformados, para ser salvados. No hay excepciones. Todos sin distinción descansan únicamente en Cristo, encuentran en Cristo su más valioso y precioso tesoro y lo siguen con gozo. Aman a Cristo, Cristo es lo más precioso para ellos, lo han recibido en su corazón y rechazan todo aquello que no sea Cristo. No solo lo abrazan a Él, sino que también abrazan a todos aquellos que siguen a Cristo. Quieren compartir sus sufrimientos, quieren compartir su gloria, tienen hambre y sed de Él y lo ven como su fuente de vida, su cabeza, su todo. Por eso confían en Él, le obedecen y esperan completamente en Cristo. Y es en esa unión espiritual, amados hermanos, donde todos los creyentes somos guiados y sostenidos por Cristo mismo. La Confesión Bautista de Fe, en el capítulo 27, en el párrafo 1, dice así: todos los santos que están unidos a Jesucristo, su cabeza, por su espíritu y por la fe, aunque no por ello sean hechos una sola persona con Él, participan en sus virtudes, padecimientos, muerte, resurrección y gloria. Y esta unión, hermanos, es una obra soberana de Dios, que ha sido realizada por su Espíritu, por su gracia. No es algo que nace en nosotros por alguna bondad inherente, sino algo que Dios hace en nosotros. Así de central es este asunto. Sin estar unidos a Cristo, no hay relación con Dios. Sin estar unidos a Cristo, no hay vida espiritual, no hay esperanza. Allí comienza toda unión real, viva, espiritual, que Dios mismo produce en el creyente. Estábamos muertos, hermanos, en nuestros delitos, en nuestros pecados, pero Dios, en su misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Y como creyentes tenemos una comunión gloriosa con nuestro Dios Trino, con cada persona de la Trinidad, con el Padre en su amor eterno y soberano, con el Hijo en su gracia redentora y con el Espíritu Santo en su consuelo y en su santificación. Así que, hermanos, ser miembros de Cristo significa haber sido injertados en una vida de comunión con Dios. Una vida de comunión con el Dios trino y eterno, y este es el corazón mismo de la comunión cristiana. Y una vez que estamos unidos a Cristo, somos hechos copartícipes de Cristo y de todas sus virtudes. Participamos de Él, participamos de su vida, participamos de su gracia, de su plenitud. Somos hechos uno con Él por la fe. Y eso lo cambia todo, lo transforma todo. Porque, hermanos, no somos solamente salvos del juicio que ha de venir, sino que también hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y escucha esto: herederos con Cristo. Todo lo que Cristo es
y todo lo que ha hecho ahora nos pertenece en Él. Esa es la grandeza de la gracia que hemos recibido. No hemos recibido una salvación parcial, sino una salvación plena en la persona y la obra de nuestro Salvador. La Confesión Bautista, en ese mismo capítulo 27, nos ayuda a entender un poco más qué significa esa participación. Cuando dice que los creyentes participan en sus virtudes, padecimientos, muerte, resurrección y gloria. Y la pregunta es, ¿y eso qué implica? Participamos en su muerte, al morir al pecado cada día y llevar nuestra cruz. Participamos en su resurrección, al vivir en novedad de vida, sostenidos por el mismo poder que lo levantó de entre los muertos. Participamos en su gloria, porque ya estamos sentados, hermanos, en los lugares celestiales con Él, aceptos ante el Padre por su obra perfecta. Así que, hermanos, de este tema ya se ha hablado en el catecismo en cuanto a nuestra unión con Cristo, pero ser copartícipes de Cristo y de sus virtudes significa que su justicia es nuestra justicia, que la victoria de Cristo es mi victoria y que su herencia es mía también. Todo lo que Él logró, ahora lo comparte con todos sus santos. Y todo esto es el glorioso fundamento común que tenemos todos los creyentes, sin excepción. Y es sobre esta roca, la unión con el Salvador, que se edifica toda verdadera comunión de los santos. Es de esta vida, hermano, esta vida en Cristo que brota con la relación de hermandad con los demás creyentes en la iglesia local. Si estamos en Él, estamos también unidos los unos a los otros. Y así pasamos entonces a la segunda parte del catecismo, que es la práctica de la comunión, el servicio mutuo. Y la segunda parte del catecismo en torno a la respuesta fluye naturalmente ¿de cuál? Pues de la primera, porque ya que somos copartícipes con Cristo, como vimos, entonces también se espera que cada uno de nosotros use, escucha esto, con alegría y con disposición los dones y virtudes que han recibido para el beneficio no tuyo, de los demás y la preservación de toda la iglesia. Hermanos, esta unión, esta comunión con Cristo no se limita solamente entre Cristo y tú. También incluye la comunión que hay entre los creyentes mismos. Todos comparten por igual las riquezas espirituales de Cristo, su sabiduría, su justicia, su santificación, su redención. Aquí no hay favoritismos. No hay diferencias de privilegios, no, cada creyente tiene pleno acceso a Cristo, porque todos son igualmente miembros de su cuerpo. Todos son iluminados, todos han sido perdonados, transformados y salvados por Él. Alguien dijo, qué gloriosa y profunda es esta comunión. No hay vínculo humano que se le compare. Por más que intentemos describirla, las palabras no alcanzan a reflejar toda la belleza y realidad espiritual que vive el alma cuando Dios en su bondad la introduce en esta experiencia. Y de esta comunión fluye naturalmente una responsabilidad hermosísima. Si estamos unidos a Cristo y a su pueblo, entonces cada uno de nosotros debe usar sus dones con alegría, con prontitud, para bendecir a los demás. Y aquí pasamos, hermanos, de algo invisible a una realidad visible, de lo que creemos a lo que vivimos. Esta es la dimensión entonces horizontal de la comunión.
La manera en que nuestra realidad de estar unidos a Cristo ahora se expresa en las relaciones reales, concretas y prácticas entre todos los hermanos. En ese mismo capítulo 27 de nuestra confesión, en el párrafo 1, sigue diciendo: y al estar unidos unos a otros en amor, mira lo que dice, tienen comunión en los dones y virtudes de los unos y de los otros. Y están obligados al cumplimiento de manera ordenada de los deberes públicos y privados que conducen a su bien mutuo, tanto en el hombre interior como en el exterior. Eso quiere decir que lo que Dios te ha dado a ti, tus talentos, tus recursos, tu conocimiento de las Escrituras, tus palabras de ánimo, incluso tus pruebas y sufrimientos, todo es usado por el Señor para bendecir a los demás. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 1 Corintios 12:7. Hermanos, la iglesia solo crece sana y fuerte cuando cada parte hace su función en amor, como Pablo mismo lo enseñó en Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En otras palabras, esta es la esencia misma de la vida de la iglesia. Una iglesia, una familia, donde las fortalezas de unos suplen las debilidades de los otros, donde nadie lo tiene todo, pero entre todos tenemos todo en Cristo, y donde cada quien tiene algo valioso para aportar para el crecimiento del cuerpo. Así es la comunión de los santos, hermanos, una familia unida en Cristo, que comparte no solo la fe, sino la vida misma. Y cuanto más viva está esta comunión, cuando se practica con amor, con sencillez, con fe y con gozo, ¿sabes qué es lo natural? Que la iglesia siga creciendo en gracia y reflejar la hermosura del Evangelio al mundo. Cuando un hermano está pasando necesidad, debemos actuar. Si Dios nos ha dado algo, sea mucho o sea poco, y si está en nuestras manos ayudar, debemos estar dispuestos a hacerlo. El apóstol Juan dijo: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Pablo escribe: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Romanos 12, 6, 8, y Pedro añade: cada uno según el don que ha recibido, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, y escucha esto, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, somos mayordomos. Hemos sido llamados a ser buenos administradores. Pero déjame finalizar con esto, porque hay algo muy importante que el catecismo señala hacia el final. El catecismo no solamente nos dice qué debemos hacer, sino cómo debemos hacerlo. Y él usa dos palabras que no se pueden pasar por alto: dispuesta y alegremente. Es decir, nuestro servicio en la iglesia y a los hermanos no debe ser obligado, ni hecho por cumplir,
ni mucho menos con desgano, hermanos. Cuando venimos en el día del Señor a la iglesia debemos venir con gozo, con alegría, hermanos. Hoy es el día del Señor. Hoy nos gozamos en ello. Y debemos luchar con eso cada día. Pero especialmente el sábado en la noche debemos preparar nuestros corazones para que seamos alentados y afirmados y luchemos con gozo. Estar atentos a la Escritura, estar atentos a su palabra, estar atentos a servir a mis hermanos. No servimos para que nos aplaudan o para que me reconozcan en la iglesia que tan bien sirvo. El apóstol nos recuerda ¿cuál debe ser nuestro espíritu? Filipenses 2, versículos 5 al 7 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Finalicemos leyendo nuevamente la pregunta, hermanos. Pregunta 54, ¿qué significan las palabras la comunión de los santos? Entonces recordemos, hay una dimensión vertical y una dimensión horizontal. La vertical, en primer lugar, significan que todos y cada uno de los creyentes tienen en común que son copartícipes de Cristo y de todas sus virtudes, pues son sus miembros. Ahora, la dimensión horizontal, en segundo lugar, significan que cada uno de ellos debería usar, ¿qué dice? Dispuesta y alegremente los dones y virtudes que ha recibido para el beneficio mutuo y la preservación de todos los miembros.